Génesis capítulo 19, vamos a considerar desde el versículo 14 en adelante. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer, tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida. No mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escapa allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Leímos hasta el versículo 23. Leímos hasta el versículo 23. No sé si ustedes conozcan o hayan sabido de algo que sucedió en mi país hace años, que explotó un volcán. Explotó un volcán y hubo una ciudad que quedó totalmente sepultada, tanto que no se volvió a reedificar en ella. La cubrió totalmente la lava y la ceniza. Ya habíamos visto cómo lo que le pasó a Sodoma y Gomorra. Lo miramos en Isaías, lo miramos en Jeremías. Cómo quedó, cuando fue destruida, nadie iba a habitarla. Quedó hecha ceniza. Eso lo vimos hace 2 live. Pero resulta que en esta ciudad de mi país pasó algo similar. Esta vez fue por erupción de un volcán. Y también quedó destruida. Y han pasado décadas. Realmente han pasado décadas. Yo era niño cuando esto sucedió. Y recuerdo que en mi colegio estudió un compañero. Esta ciudad se llama Armero. No sé si conozcan. Bueno, veo que Tito, sí. Armero, efectivamente, Lina Patricia sabe Armero. Esta ciudad, yo tuve en esa época un compañero en el colegio que él fue rescatado por puro milagro, por pura misericordia de Dios. Aquí miramos, Lot dice y nombra la misericordia, pero resulta que mi compañero de un momento a otro apareció, es decir, el año anterior estábamos estudiando con mis compañeros y cuando pasamos al año siguiente, él llegó, pero nosotros nunca lo habíamos visto, no sabíamos de dónde había salido, solamente nos lo presentaron como un nuevo compañero. Y no entró a principio de año, sino entró en el transcurso del año. Entonces eso fue lo que más nos sorprendió, que nosotros estábamos acostumbrados a vernos, pero de un momento a otro hay un nuevo compañero. Nos pareció raro, ¿no? No es tradicional, no es costumbre, no, es raro. Pero ya más adelante, conociéndolo y sabiendo qué es lo que había pasado, él mismo nos contó cómo fue que sobrevivió, que él venía de Armero, de esa ciudad. Él cuenta que estaba jugando
fútbol con sus amigos ahí en la calle y que venía una moto y venía rápido. Y la moto, como ellos estaban jugando, la moto pisó el freno. Pero cuando frenó, él quedó al frente. Él quedó al frente. Y el señor que iba manejando la moto lo cogió de la ropa, era un niño, y lo alzó y lo puso atrás. Y siguió andando en la moto. Entonces mi amigo que estaba jugando fútbol se agarró pues de la cintura de él porque él iba desesperado. Y salió. Resulta que detrás venía la avalancha destruyendo todo. Mi amigo quedó huérfano no solamente de padre y madre, sino él tenía varios hermanos, todos sus hermanos murieron, sus abuelos, sus tíos, sus primos, toda su familia quedó sepultada ese día en Armero. Él cuenta de la manera milagrosa como fue salvado, porque al señor de la moto que iba desesperado saliendo, huyendo, le tocó frenar porque ellos estaban ahí jugando. Y como él quedó al frente, lo tomó y lo puso en la moto y siguió el camino. Fue realmente un milagro, pero cuando miramos los antecedentes de esta ciudad, ¿qué pasó? Resulta que ya se les había anunciado a todos, precisamente hace 15 días, estaba almorzando con una persona que sobrevivió también, porque un mes, 2 meses antes, se había ido de la ciudad a donde unos familiares en otra ciudad. En ese caso, esta persona me contó exactamente cómo fue todo lo que sucedió en Armero, cosas que no habían contado en los periódicos, en los noticieros. Y me contó cómo las personas que estaban ahí ya habían sido advertidas. Incluso el día que iba a suceder la avalancha, los sismógrafos, ellos vieron que era inminente, que ese día iba a ser erupción. Y les avisaron, fueron con megáfonos, les dijeron a todas las personas que se fueran de la ciudad. Me cuenta esta señora que el sacerdote, el curita que había ahí, él les dijo que para que la ceniza no les afectara los pulmones, que mojaran un trapo y se lo pusieran en la cara. Y él les dijo eso y él se fue para otra ciudad. O sea, él fue otro de los que sobrevivió, él se fue. Pero las personas que estaban ahí, a pesar de que fueron advertidas, de que se les dijo que iba a ser erupción, que era inminente, que iba a pasar, no se fueron. Las personas no se fueron. No sé si sepan ustedes qué hay en el pensamiento de una persona a la que, a pesar de que se le advierte de una calamidad, y les estoy haciendo esta pregunta, espero, por favor, exacto, no creyeron. Lo que hay en el pensamiento de las personas y qué es lo que hicieron, qué es lo que hizo que no creyeran. ¿Qué fue lo que hizo que no creyeran? ¿Por qué, si son advertidos, por qué no se fueron? No creyeron, pero ¿por qué no creyeron? ¿Qué cosa hizo que ellos no creyeran? ¿Qué fuerza los alentó para que no creyeran? Sabían, pero no creían. Pero ¿qué cosa hizo que ellos no pudieran creer? Que ellos decidieran quedarse. Su punto de vista. Excelente, Violeta. Excelente. El punto de vista de ellos hizo que ellos prefirieran quedarse ahí. No sé si se acuerdan en el caso de Lot. Aquí estamos viendo la vida de Lot en Sodoma y Gomorra. Estamos viendo la vida de un justo. Es un justo, es alguien que es salvo. Es salvo por la promesa. Dios se acordó de Lot por Abraham. Eso lo vamos a leer el día de mañana. O sea, está en el capítulo 19, pero está más adelante. Pero curiosamente, Lot, ¿cómo llegó a Sodoma y Gomorra? Ya habíamos visto en Génesis 13, Lot llegó a Sodoma y Gomorra por su punto de vista. Lot escogió y él incluso le puso nombre espiritual. Lot dijo que viendo la llanura se veía como el huerto de Jehová, el huerto de Dios, así dijo. Ahora, ¿Lot conocía el huerto? ¿Lot conocía el paraíso? ¿Por qué Lot está comparando eso con el paraíso? ¿Por qué está comparando la llanura? A su punto de vista se veía excelente. Lot, ¿qué quería? Lot tenía mucho ganado, pero empezaron a pelear los pastores que tenían el ganado de Lot, empezaron a altercar con los pastores de Abraham. Ya habíamos hablado también de eso. ¿Cómo se llama a un órgano que empieza a reproducirse por sí mismo?
un órgano que no obedece las instrucciones de la cabeza. La cabeza ordena a todo el cuerpo. Pero si un órgano de ese cuerpo empieza a reproducir células por sí mismo, eso es algo, es un tumor, es un cáncer. Así se llama ese órgano que se independizó. Y habíamos comparado la vida de Lot siendo justo. ¿Dónde estaba Lot? Estaba con Abraham. ¿Abraham dónde estaba? En el monte. No sé si se acuerdan, ahorita leímos un versículo en el cual los ángeles le dicen hacia dónde tiene que escapar. Vamos a mirar. Génesis 19, el versículo 17. Vamos a leer el versículo 17. Génesis 19, 17. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Bueno, cuando comparamos entre el monte y la llanura, ¿dónde nos gustaría a nosotros? Les hago esta pregunta, espero que piensen. ¿Dónde nos gustaría a nosotros tener de pronto, si tuviéramos nosotros ganado, dónde nos gustaría tener el ganado? ¿En el monte? ¿Dónde nos gustaría vivir? Como por decirlo de alguna manera, tener nuestra finca, ¿en el monte o en la llanura? Resulta que los ríos están al nivel de la llanura. Las tierras que están al lado de la llanura son fértiles, son tierras que dan pastos muy buenos. En la llanura, efectivamente, dice Miguel Ángel, en la llanura. O sea, el que diga que no, realmente no. Si estamos apelando en ese momento a la lógica humana. Entonces, por la lógica humana, pues ¿quién va a querer vivir en una montaña y a la vez tiene ganado? ¿Sabe lo difícil que sería llegar a la montaña cada que tenga que descender, cada que tenga que subir? Es difícil. Entre las montañas y la llanura es más fértil. La llanura tiene más posibilidades. No sé si se acuerdan en el caso de Noemí. Ella tenía sus dos hijos, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Y tenía a su esposo, Elimelec. Pero su esposo, usando su punto de vista, ¿a dónde decidió ir? Decidió ir a los campos de Moab, porque en Belén había hambre. Ese era el punto de vista de él. Ya después miramos más adelante, cuando leemos el libro de Ruth, miramos, nadie en Belén se murió de hambre. Nadie se murió de hambre. ¿Qué fue lo que hizo que Elimelec fuera con Noemí y con sus hijos, Kelión y Malión, se fueran a Moab, a los campos de Moab? ¿Qué fue lo que hizo que él decidiera irse? Realmente no se estaban muriendo de hambre. Realmente lo que él quería era más posibilidades, algo que es mejor. Lot estaba con Abraham, pero Lot, viendo la llanura, él quiso irse a la llanura. Primero que todo, no quería seguir peleando, no quería seguir teniendo altercados con los pastores de Abraham. ¿Por qué había altercado? Porque él estaba viendo su ganado como si fuera suyo. Pero ¿por qué había prosperado Lot? Porque estaba con el siervo de Dios. Lot estaba con Abraham. Pero Lot estaba mirando de esa manera. Lot no se daba, para que hubiera altercado, los pastores de Lot, las personas que estaban al cargo del ganado de Lot, tenían el mismo corazón de Lot. Acuérdense, el siervo recibe el mismo corazón del dueño. Ya Lot como veía ese ganado como suyo, pero no veía, lo tiene gracias al siervo de Dios. Él es prosperado como, ¿se acuerdan en el caso de José? Bueno, vamos a llegar allá en Génesis 40, pero hemos visto varias veces sobre Génesis 40 y sobre Génesis 38. ¿Qué pasaba? Génesis 38. ¿Qué pasaba en el caso de José? Cuando estaba, por ejemplo, con Potifar, todo lo que él hacía era prosperado. Cuando estuvo en la cárcel, Génesis 40, el de la cárcel se daba cuenta que todo lo que estaba en las manos de José era prosperado, porque Dios estaba con José. Igual está pasando aquí con Abraham, pero Lot, ¿qué está mirando? Lot, ¿por qué se fue a la llanura? ¿Saben por qué se fue Lot a la llanura? ¿Cómo usó su punto de vista Lot? Él quería tener más ganado. Él quería que su ganado fuera más grande. Él quería competir con Abraham. Él quería demostrar que él podía llegar por su punto de vista, por sí mismo.
Él podía llegar a tener más y más. Porque en la llanura, ¿cómo se ve la llanura? Así como Elimelec, el esposo de Noemí, se fue a Moab. ¿Por qué? Dice que porque había hambre en Belén. Nadie murió de hambre en Belén, nadie murió. Es más, Noemí, ¿cómo tuvo que volver a Belén? Noemí dijo, Dios, yo me fui llena, mas Jehová me ha devuelto ¿a dónde? A Belén, con las manos vacías. No me llamen Noemí, llámenme Mara. Noemí es alegría, Mara es amargura. A propósito, aquí cerca donde yo vivo hay un perrito que se llama, una perrita que se llama Mara. Y esa perrita mantiene amargada, es que el nombre que le vienen a poner. Ese paréntesis, fuera de ese paréntesis, en este caso, las personas, les conté de Armero, de la ciudad de mi país, que fue destruida, totalmente destruida, y quedó inutilizada esa ciudad. No se pudo volver a reedificar Armero. Igual que Sodoma y Gomorra. Bien, como dijo ahorita Pame, por la avaricia. Por usar su punto de vista, queriendo tener y queriendo tener más. ¿Ustedes se acuerdan qué pasó? Leímos nosotros Génesis capítulo 14, del versículo 14. Bueno, acuérdense la relación que hay para que uno pueda memorizar. Miren qué dije, Génesis 14, versículo 14. En Génesis 14, versículo 14, 15 y 16, ¿qué sucedió? Lot había sido secuestrado, pero 14, 15 y 16 de Génesis 14, Abraham rescata a Lot y a sus bienes. Lot se fue a Sodoma y Gomorra, se fue hacia la llanura porque él quería tener más, quería más, más, más. ¿Y qué quería? ¿Qué quería más, más, más? Lo que él creía que era de él. No era de él, pero él creía que era de él. Por él confiarse a su punto de vista de esto es mío, como un niño pequeñito, que aprende a decir el niño, ¿cuál es la primer maldad que sale de un niño? El egoísmo. La primer maldad. El niño que aprende a decir, mío. Él invita al primito a la casa y el primito coge el carro y empieza a jugar. Y el niño ve que está jugando con su carro y el niño que dice, mío, mío, y se lo quita a su primo. O sea, empieza a altercar igual que Lot con Abraham. Igual que Lot con su tío. Empieza a altercar, mío, mío, mío. Lo mismo pasó en el caso de Lot, pero Lot no era un niño, pero estaba comportándose como un niño. La maldad que estaba saliendo tal cual como un niño. Estando en Sodoma y Gomorra, ¿qué pasó? Él fue secuestrado y perdió todo. Él fue secuestrado y perdió todos sus bienes. Pero, ¿a qué se fue a Sodoma y a Gomorra? Para tener más bienes. ¿Le sirvió su punto de vista para lo que él quería? Él perdió todo. Él perdió todo. ¿Quién podía recuperar lo que él había perdido? Abraham, el siervo de Dios. Vamos a mirar un rato Génesis 14, 14, 15 y 16. Solamente tenemos que pasar una página, en algunas Biblias, en algunas 2 páginas, aquí en la mía solamente fue pasar una página. Dice Génesis 14, 14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. ¿Quién podía? ¿Por qué los bienes estaban con Lot? Por Abraham. Cuando él los perdió, ¿por qué los perdió? Porque él fue a donde a él le parecía que iba a tener prosperidad, que iba a tener abundancia, esa era la tierra, pareciera como la tierra prometida. Y así él lo veía y así él lo decía. Pero no porque una persona diga que es salva. No porque una persona diga, no, yo sé que soy hijo de Dios, yo sé que cuando me muera me voy a ir al cielo. Una persona no se va al cielo por eso. Eso se llama positivismo. Yo sé. Él, por su yo sé, por su punto de vista, él como veía, él sabía algo. Él sabía que allá iba a prosperar más. ¿De verdad? No. ¿Dónde está la verdadera prosperidad? Con el siervo de Dios. ¿Dónde está la verdadera vida? Con el siervo de Dios. ¿Qué encontró en Sodoma y Gomorra? La muerte. Allá, ¿cómo lo trataron? Lo vimos ayer. Está en Génesis 19.
Cuando los ángeles querían conocerlo, ya sabemos, los ángeles no, cuando los ángeles entraron a la casa de él y todos los de Sodoma querían conocerlo. Y ayer hablamos muy enfáticamente sobre eso que querían hacer los habitantes de Sodoma y Gomorra. Querían conocer a los ángeles. Y ya sabemos qué es conocer. Querían tener relaciones sexuales con los ángeles. Dice que todos los hombres de Sodoma querían tener relaciones sexuales con los ángeles. Ellos vieron hombres, ellos vieron llegar unos hombres y le decían saque a esos varones que llegaron porque los queremos conocer. Pero después dice ahora que le iban a hacer, eso que le iban a hacer a los ángeles se lo iban a hacer a Lot. Y cuando le estaban haciendo, eso lo leímos ayer, y cuando le estaban haciendo gran violencia a Lot, los ángeles extendieron la mano y lo entraron y los hirieron con ceguera. Pero ¿qué hicieron ellos? Ellos, al quedar ciegos, ellos estaban buscando la vida, buscando la vista. No. Ellos, a pesar de que quedaron enceguecidos, dice que seguían buscando cómo agarrar a Lot. O sea, ya sabemos, el colmo de la maldad de ellos llegó al colmo, ¿no? Pero la maldad no es los hechos que ellos están haciendo. Ya sabemos bíblicamente cuál es la maldad. Estar sin Dios. Sodoma y Gomorra no tenían a Dios en ninguno de sus caminos. Los habitantes de Sodoma y Gomorra, para ellos solamente era su punto de vista. Lot, ¿por qué estaba en Sodoma y Gomorra? Igual que ellos, se guiaba por su punto de vista. Lot era salvo por la promesa. Dice en 2 de Pedro, capítulo 2, desde el versículo 5 en adelante, habla sobre el justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque él afligía su alma justa cada día. Cuando leemos, él era justo. El Nuevo Testamento habla, Pedro, el apóstol Pedro, habla, él era justo. Pero realmente él cómo vivió una vida corrupta. ¿Por qué la Biblia permite que nosotros podamos ver a alguien que es justo, pero que vive peor que un endemoniado, peor que un diablo? Vive por su punto de vista, vive como si fuera un impío. ¿Qué es un impío? Alguien que no tiene a Dios. Una persona que, igual que los de habitantes de Sodoma y Gomorra, los amigos generalmente ¿por qué se juntan? Porque tienen el mismo corazón. Por ejemplo, los amigos que les gusta, no sé, el trago, se juntan con personas que también les gusta el trago. Las personas que son de alguna ideología destructiva, por ejemplo, feminismo o machismo, ¿con quién se juntan? Con otros que son machistas y mujeres con otras que son feministas. Con tal de destruir, Satanás hace que el mismo corazón se unan con el mismo corazón. ¿Para qué? Satanás, ¿cuál es la finalidad? Sabemos que dice Juan 10:10. ¿Para qué vino Satanás? Hurtar, matar y destruir. Para eso vino. En el caso de Lot, él, por su punto de vista, llegó a Sodoma y Gomorra. Ahora, acabamos de leer en Génesis 14, versículo 14, 15 y 16, cómo fue rescatado y cómo le fueron restituidos sus bienes. ¿Por quién? Por Abraham. Ahora, si Lot hubiera tenido sensibilidad, se habría dado cuenta, él no debió alejarse de la presencia de su tío, porque su tío es aquel que había heredado la promesa. Pan, ya dentro de poco haremos el video contestando a tu pregunta de cuál es la promesa. Su tío Abraham tenía la promesa. Él había heredado la promesa que nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento les dice a los discípulos que ya iban a recibir la promesa, el Espíritu Santo. Ya iban a recibir la promesa. Pero entonces, en este caso, Lot, lamentablemente y muy tristemente, seguía guiándose por su punto de vista. A pesar de haber sido rescatado de Sodoma, del secuestro, cuando atacaron la ciudad de Sodoma y Gomorra, los reyes que estaban en contra de Sodoma y Gomorra, a pesar de haber sido secuestrado, cuando Abraham lo rescató, ¿saben dónde se fue Lot? ¿Lot se fue con Abraham? No. Lot siguió viviendo en la llanura. Siguió viviendo en Sodoma y Gomorra. No sé si se dan cuenta el colmo de la insensatez, el colmo de la necedad, el necio, el colmo de la necedad. Él fue rescatado de allá, de la llanura. Estando en la llanura, él fue secuestrado. Abraham alcanzó a los que lo habían secuestrado y lo liberó, pero él no se fue con Abraham. El corazón de él, aún con que seguía, con su punto de vista, sumido en la corrupción, un justo corrupto es un justo que vive por su punto de vista. Lo que le parece que está bien, lo hace. Lo que le parece que está mal, no lo hace.
Él, a pesar de haber el destino de él, lo que vivió, lo que experimentó, el ser secuestrado, el perder todos sus bienes, fue por haberse guiado por su punto de vista. Pero aún sin darse cuenta, después de haber sido rescatado por Abraham, vuelve otra vez, como dice la Biblia, como el perro que vuelve a su vómito. Él vuelve otra vez a vivir bajo su punto de vista. Y cuando miramos, ¿qué es lo que le dice aquí a los ángeles? Vamos a mirar. Hoy leímos Génesis capítulo 19, del versículo 14 al 23. Pero cuando miramos lo que él le dice a los ángeles en el versículo 18, miremos. Génesis 19, 18. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. ¿Quién le está diciendo eso a Lot? ¿Quién le dijo eso? O sea, ¿por qué Lot está hablando eso? ¿Quién le está diciendo huye al monte? Los ángeles. Los ángeles, en este caso, ¿quiénes son? Mensajeros de Dios. Los ángeles, los que lo sacaron, le están diciendo huye al monte. Es como Dios mismo diciéndole huye al monte, no sea que perezcas. ¿Qué le está diciendo? Usted salió hacia la llanura por su punto de vista. ¿No se ha dado cuenta todo lo que le ha pasado por su punto de vista? Regrese a Abraham. Cuando le dice huya al monte es vaya donde su tío, vaya donde el siervo de Dios, vaya donde aquel al que yo respaldo. No sé si se acuerdan en el caso de Moisés, ¿quién era el siervo de Dios en esa época? ¿Moisés o Aarón? O María, la hermana de Moisés. Ni más ni menos que Moisés. Pero cuando Aarón, hermano de Moisés, y María, también hermana de Moisés, cuando ellos dos murmuraron contra Moisés, no sé si ustedes se acuerdan lo que les pasó. El que está en contra del siervo de Dios, esa persona va a llevar su escarmienta por estar en contra. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué promesa hay? Que leímos en Génesis 12, versículo 3. Dios que le dijo a Abraham, el que te bendiga, yo lo bendeciré. El que te maldiga, yo lo maldeciré. Pero no, ¿lo podían ver? No lo podían ver. No podían. ¿Lot lo podía ver? No. A pesar de que los ángeles le están diciendo, Dios mismo, habla la misma voz de Dios, huye a los montes, escapa por tu vida. Le está hablando así, pero él que dice, no. No sé si se acuerdan quién hizo algo similar. Cuando miramos en Mateo capítulo 26, el versículo 31, nuestro Señor Jesucristo les dice, de cierto les digo, todos ustedes se van a escandalizar. Pero Pedro, en el versículo, después, en el versículo 32, nuestro Señor Jesucristo les habla que va a volver y que se van a encontrar en Galilea, que lo esperen. Pero Pedro, ¿qué se queda pensando? En el versículo 33 de Mateo 26, Pedro, ¿qué le contesta a nuestro Señor Jesucristo? Le dice, aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré. ¿Qué estamos viendo aquí que hace Lot? A pesar de que se le está diciendo la verdadera salida, se le está indicando la verdadera salida, pero la verdadera salida es conforme a su punto de vista. La verdadera salida es en contra de su punto de vista. Huye a los montes. El corazón de él, ¿dónde estaba? En la llanura. Pero a pesar de que le están diciendo huye a los montes, ¿qué hace Lot? ¿Qué dice? Leímos ahorita el versículo 18. Lot dice, no. Y da una argumentación igual que un religioso. Un religioso argumenta y argumenta y argumenta cosas que no le deja oír. Un religioso no puede oír. Tiene sus oídos tapados porque ya decidió su propio camino. La Biblia dice, todo camino al hombre le parece derecho en su propia opinión, mas su fin es camino de muerte. Pero entonces Lot le pasó exactamente lo mismo. Y a pesar de que, lo mismo que vimos en el caso de Pedro, que le dijo a nuestro Señor Jesucristo, aunque todos se escandalicen, yo no. Usted me está diciendo que todos vamos a escandalizar, pero de verdad, yo no. Pedro también, igual que Lot, igual, no. ¿Qué le tuvo que decir nuestro Señor Jesucristo a Pedro? En Mateo 16, versículo 23, Pedro le dijo algo similar. Le dijo, Señor, tal cosa no te acontezca, tal cosa que.
que ya iba a suceder lo que está escrito en Isaías 53, que nuestro Señor Jesucristo iba a padecer, iba a ser azotado, le iba a pasar toda la tortura que iba a pasar para nuestra justificación. Pero ¿qué dice Pedro? Tal cosa no te acontezca. ¿Qué le tuvo que decir Jesús? Apártate de mí, Satanás. Pedro tenía mucha fuerza en sí mismo, mucha confianza en sí mismo, tenía autoconfianza. Sé, de pronto si hay alguien que está estudiando psicología me dirá, ay, pero es que yo he leído en muchos libros que lo mejor que le puede pasar a una persona es tener autoconfianza. Pues yo le digo, si tú confías en ti mismo, no te podrías negar a ti mismo. ¿Y yo para qué me voy a negar a mí mismo? Si antes yo debo creer en mí mismo. Ah, ¿sí? Pues ¿sabe qué dijo Jesús? Si alguien quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo. ¿Y sabe qué es ir en pos de Jesús? Ser cristiano. Ser seguidor de Jesús es ser cristiano. Si tú quieres realmente ser salvo, primero que todo tienes que negar a tu punto de vista, no hacer como Lot, no hacer como hizo Pedro durante mucho tiempo. Por pura misericordia, Dios pudo cambiar la vida de Pedro. Primero le permitió vivir lo que le permitió vivir para nosotros, para que nosotros nos pudiéramos dar cuenta cómo es la corrupción delante de Dios. Ya que el pecado para Dios, ya que la maldad para Dios, el pecado, la maldad, es haber dejado a Dios y haber confiado en nuestro propio punto de vista, Dios nos deja ver esto que estamos leyendo, esto que hemos considerado el día de hoy, para que nosotros nos demos cuenta cómo estamos viviendo. ¿Realmente estamos viviendo por nuestro punto de vista o estamos viviendo aún, aunque nos duela, aunque no nos guste? Por ejemplo, ahora, todos los días, a la misma hora, escuchar la palabra. Hay personas que decidieron su corazón, pero ustedes se han dado cuenta, hay muchas personas que han entrado y así como han entrado, así mismo se han ido. Porque de pronto están un día, están otro día no. De pronto, no sé, el viernes, de pronto hay rumba, de pronto tienen alguna invitación a algo especial. ¿Tienen su corazón decidido a escuchar la palabra, aunque sea media horita al día? Tristemente, casi nadie tiene el corazón decidido. Y en Malaquías, donde se habla de la maldición, la última palabra de Malaquías, maldición, se habla de las personas que no tienen el corazón decidido. Ya no alcanzamos más a ver el día de hoy. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido considerar tu palabra. Permite que las personas que se conectaron el día de hoy, te pido en especial por los que son hermanos y por los que están a punto de recibir la salvación. Las personas que han escuchado el Evangelio y que todavía tienen un combate entre su punto de vista y la palabra. Lo que impide a una persona que pueda recibir la palabra, como dice Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Lo que impide que una persona pueda recibir la verdad, el Evangelio, el amor de Dios para ser salvos, es su punto de vista. Permite que las personas que aún no han recibido la salvación puedan negarse a su punto de vista, puedan dejar de pensar en sí mismos, de creer en sí mismos. Porque cuando una persona cree en sí mismo, no puede oír. Esa persona tiene su propia voz que le habla y le habla y le habla. No puede hacer silencio interno, sino siempre está pensando una cosa, está divagando. Cuando una persona puede no creer en sí mismo, esa persona puede aprender, esa persona puede oír, esa persona puede recibir. Te pido por todos los que entraron, también por los justos, para que tengas misericordia y no permitas que sean distraídos por las cosas del mundo, porque tarde o temprano vamos a dejar este cuerpo. Y lamentablemente muchas personas, aún habiendo recibido la salvación, viven como Lot, viven únicamente para su punto de vista y resultan alejándose de la palabra, de escuchar a tu siervo para recibir la bendición. Te lo pedimos junto con los hermanos que hay en este momento y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios mediante, nos vemos mañana, como todos los días, a la misma hora. Esperamos que este video esté en vivo, esté subido a la otra red de videos, a YouTube, en aproximadamente unos 40-45 minutos, si lo quieren repetir, si lo quieren ver, si quieren tomar nota de los versículos que consideramos el día de hoy. Mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo periodo de tiempo, nos vemos. Chao.